Pero el nuevo calvinismo es un fenómeno espiritual, un movimiento religioso relativamente moderno, surge con John Piper, John MacArthur, surge el Michelin en América Latina, Miguel Núñez, Paul Washer también, que tienen enseñanzas pastorales, devocionales, muy edificantes, pero dentro de ellas también tiene una finalidad de calvinizar América Latina y el propio Miguel Núñez lo ha escrito en Coalición por el Evangelio, la página que todo el mundo lo puede buscar. La reevangelización de América Latina o la América Latina necesita ser reevangelizada. Y en ese artículo de Miguel Núñez no solamente lo escribe allí, sino que también en conferencias que ha dado, juntamente también John MacArthur dice exactamente lo mismo, que nosotros los de América Latina necesitamos ser reevangelizados. Lo que quiere decir en realidad es que América Latina necesita ser calvinizada o adoptar las doctrinas calvinistas, porque el evangelio que prevalece en el continente americano o latinoamericano es el evangelio de los pentecostales o la presencia pentecostal. Cuando se escribe artículos de esa naturaleza, se hacen conferencias con ese énfasis y se predica con esa finalidad, entonces ya entramos en problemas y se genera tensiones y conflictos intraeclesiásticos, se quiebra y se rompe la fraternidad, la comunión y la colaboración dentro de las iglesias evangélicas. Nosotros los cristianos evangélicos fomentamos la unidad espiritual dentro de las iglesias evangélicas protestantes, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, hemos trabajado colaborativamente. Por ejemplo, yo he estudiado en seminarios que no son pentecostales, no he tenido conflictos de ninguna naturaleza con ellos porque las urgencias, las necesidades son otras, pastorales, por ejemplo, de evangelización, de discipulado, de hacer iglesia en América Latina, de las misiones, de hacer frente al secularismo, laicismo, o estos movimientos que atentan contra las Sagradas Escrituras y la ética cristiana. Pero este grupo del nuevo calvinismo se ha empeñado en ofender a las iglesias pentecostales, no tenerle respeto y tergiversar las enseñanzas también de las iglesias pentecostales. Nos acusan a nosotros de ser pelagianos, por ejemplo, de ser semipelagianos, de ser humanistas, de enseñar la salvación por medio de las obras, de que exaltamos la soberanía de los hombres sobre la de Dios y que prácticamente nuestra teología es antropocéntrica más que cristocéntrica o teocentrista. Cuando comienzan esos tipos de acusaciones frente a nuestras iglesias, tenemos que, por necesidad, presentar una defensa frente a las acusaciones que son muy injustas y además rompen esa fraternidad que debe prevalecer dentro de los cristianos evangélicos. Hay hermanos de otras congregaciones, por supuesto, que no tienen esta beligerancia ni tampoco intentan proselitar a otras congregaciones, pero el nuevo movimiento, el nuevo calvinismo sí, deliberadamente ellos han optado y han tomado la decisión de proselitar y han establecido los recursos también para proselitar. Cuando hablamos acerca de proselitismo, queremos decir, yo tengo unas enseñanzas que considero que son bíblicas y voy a otra iglesia que también considera esa iglesia que sus enseñanzas están corroboradas y confirmadas por las Sagradas Escrituras. Yo voy y trato de borrar, trato de desarticular, de estorbar, de confundir, hacer dudar a los hermanos de esa congregación acerca de las doctrinas que le han enseñado su iglesia, sus pastores, y trato de promover las doctrinas distintivas mías. Y en este caso es el calvinismo, de los 5 puntos del calvinismo, serían 4 porque hay un punto del calvinismo que lo comparten todas las iglesias, que es la depravación total. Y trato de implantarla dentro de otra congregación que no es mía, e incluso me infiltro dentro de estas congregaciones como ha ocurrido en Paraguay, por ejemplo. eh, Personas que adoptaron el calvinismo se introdujeron en iglesias pentecostales e incluso se introdujeron dentro de iglesias menonitas y comenzaron a proselitar a estos grupos con la enseñanza del calvinismo. E incluso ha ocurrido casos donde pastores se hicieron calvinistas sabiendo que pertenecen a una iglesia pentecostal y trabajaron durante un periodo de 2 años y educaron, proselitaron
Lo que hicieron fue un adoctrinamiento en las doctrinas calvinistas y después votaron para determinar si la iglesia seguirá siendo pentecostal o ahora se hace reformada. En realidad no es reformada porque la iglesia reformada tiene una estructura, tiene un sínodo, son muy bien estructurados, elaborados, están en orden, sino que son ministerios independientes. Cuando hablamos del neocalvinismo hablamos de ministerio independiente, pero ellos se autodenominan como iglesia reformada. La iglesia votó, la gran mayoría, de hacerse reformado, le han quitado las credenciales de pastores, de pastor, y se han ido a los tribunales de justicia para solucionar el problema del templo, porque eh, quisieron quedarse con el templo. Ese es uno de los tantos casos que han ocurrido, no solamente en Chile, sino Mm. en toda América Latina, por causa del calvinismo. Algunos señalan que los problemas son internos de las iglesias evangélicas, siempre la iglesia y todas las iglesias tienen conflictos internos como todas instituciones humanas, pero las enseñanzas calvinistas, las doctrinas calvinistas dentro de las iglesias pentecostales ha estado causando problemas de división dentro de las congregaciones. Ese es un caso, los otros son casos de iglesias del norte, por ejemplo, se comienzan a reunir en las casas, en privado, sin la autorización del pastor, y comienzan a instruirse entre ellos. No invitan a todos, sino a las amistades, las personas de confianza. No invitan a todas las iglesias, sino a personas de confianza. Comienzan a enseñar las doctrinas calvinistas y después terminan yéndose de la congregación, muy enojados con sus pastores porque piensan que le han enseñado erradamente y le han enseñado mentiras, herejías, porque así presentan las iglesias calvinistas a las otras que no son de doctrina calvinista. Esa es la razón por la cual he estado realizando y no han obligado, no han forzado a estudiar más sobre este asunto, en qué consiste y las consecuencias, por las consecuencias trágicas que se están llevando a cabo, se están observando ahora. Qué interesante, mi hermano Pablo, con respecto al proselitismo calvinista en las iglesias. Ese fenómeno también está ocurriendo acá en la novena región, sin ir más lejos. Nos hemos enterado de personas que fueron a los institutos o adoptaron la posición calvinista y posteriormente se fueron directamente a los hermanos de los campos, a los encargados de obras, se hicieron amigos de los pastores y de pronto comenzaron con esta enseñanza a tal punto de generar grandes divisiones. Es un fenómeno muy fuerte lo que ha traído el proselitismo calvinista. En las redes sociales, y usted mencionó, mi hermano Pablo, un concepto eh, sobre el pelagianismo. Sin embargo, también se han oído bastantes conceptos como por ejemplo el monergismo, el sinergismo, el pelagianismo, el semipelagianismo y por supuesto gracia proveniente. ¿Qué significan estos conceptos, mi hermano Pablo, para que nuestros hermanos que se están enterando de lo que realmente significa el calvinismo hoy día, cómo ha golpeado nuestras iglesias? Me gustaría que definiera estos conceptos. Por supuesto que sí, el monergismo tiene que ver con la colaboración o la cooperación. El monergismo quiere decir el que obra o actúa solamente uno. El monergismo indica que Dios hace todo. En, este es un término muy técnico. Dios hace todo, analizando la obra de Juan Calvino en la institución de la religión cristiana, en el monergismo de Juan Calvino, Dios es el que crea a los seres humanos, luego causa el pecado de los seres humanos, ordena el pecado de los seres humanos, provoca, ordena, decreta el pecado en los seres humanos. Y luego que ha decretado y los seres humanos que Él ha creado han caído, luego los que todos están caídos, algunos solamente, algunos toma la decisión de salvarlos. Y a otros los ha creado para que se pierdan eternamente en el infierno. Porque Juan Calvino, cuando define la doctrina de la predestinación, lo define: no todos los seres humanos han sido creados
en las mismas condiciones. Algunos fueron creados para salvación y otros fueron creados para la perdición. A estas personas que se encuentran todos caídos y que el mismo Dios mismo ha causado la caída de los seres humanos, a los que quiere salvar y lo ha predestinado para la salvación, entonces Dios provoca en ellos la regeneración, es decir, lo regenera, le causa el nuevo nacimiento. Y a los otros no le da esa gracia, tiene un nombre especial esto, la gracia especial, la gracia salvadora. Solamente a ellos se le da. En cambio, a los otros los puede iluminar. Le da la gracia también, pero es la gracia común. Los puede iluminar, les puede dar a conocer el Evangelio, pueden estar participando en una congregación, pueden disfrutar también del Espíritu de Dios, pero nunca los regenera. Por eso que se pierden en el infierno, porque no fueron creados estas personas para la salvación. El monergismo enseña a grandes rasgos aquello. Hay un problema ahí. el- Correcto. Eso sería entonces la definición del monergismo. Ahora, el sinergismo, mi hermano Pablo. sí, el sinergismo enseña la colaboración entre el hombre y Dios. El, el sinergismo enseña que Dios a todos le ha dado la oportunidad de salvación. No hace acepción de personas. Dios quiere que todos sean salvos. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el sinergismo Dios no provoca la caída, no ha causado la caída. Ha creado a todos los hombres con las mismas condiciones. Y a todos los hombres en el sinergismo le extiende la gracia preveniente se le denomina. Por lo tanto, a todos le da la oportunidad de poder ser salvos. A todos le restaura el libre albedrío que se perdió en el huerto del Edén cuando todos caímos en pecado. En los textos bíblicos que son utilizados, una de Timoteo, donde habla acerca de que Dios extiende la gracia para salvación a todos. Y Juan también habla acerca de que Cristo murió por todos, no quiere que nadie se pierda, de tal manera amó Dios al mundo. Por lo tanto, la gracia preveniente se extiende a toda la humanidad, restaurándole el libre albedrío. Si el hombre cayó, se debe al pecado que el hombre y la decisión que tomó, pero no lo ha causado Dios. En el monergismo, el que ha causado, ha provocado y ha decretado y ordenado el pecado, Juan Calvino lo menciona, es Dios. En el sinergismo, es el hombre, por el uso del libre albedrío mal utilizado, el que provocó la caída. Y después, cuando se le restaura el libre albedrío por medio de la gracia preveniente, el ser humano tiene la oportunidad, tiene la facilidad por la gracia preveniente de creer o de rechazar. Pero si creen, es gracias al poder de Dios, al Espíritu Santo. Y si le rechazan, se pierden. Pero Él es responsable de que se pierda. El responsable y la decisión no radica en Dios, sino que Él es el que toma la decisión y Él es el culpable o el responsable de que se pierda. Esta cooperación entre Dios y el hombre no está en el mismo nivel como en el semipelagianismo, sino que pertenece a planos superiores. La gracia de Dios está superior sobre la del ser humano. Y el ser humano simplemente colabora, no dejando de resistir a la gracia preveniente. Solamente eso. Su cooperación consiste en dejar de recibir. La fe que ejerce el ser humano no es una fe que encierre mérito. La fe no es una obra, porque la fe es una antítesis de las obras, no es un mérito humano. Es simplemente el instrumento, la causa instrumental de la salvación. Pero la gracia de Dios, la gracia preveniente, es la causa eficiente de la salvación. La gracia de Dios es la que salva al ser humano. Eso es lo que enseña el Y sinergismo evangélico. otra de las preguntas que es también muy, muy importante, ¿podría decirnos usted cuáles son las enseñanzas fundamentales del nuevo calvinismo? El- una de las doctrinas fundamentales es la depravación total. Se basa en la escritura, que el ser humano está muerto en delitos y pecados, bajo condenación y muerte, rumbo al infierno, perdió el libre albedrío al momento de la caída, por lo tanto tiene libre albedrío, pero en el sentido natural. Por ejemplo, él determina dónde vivir, cómo vestir, en qué va a trabajar,
pero sin embargo en temas espirituales no tiene esa decisión. Esa doctrina se conoce como la depravación total o la corrupción total. Perdió la capacidad de escoger a Dios, no puede buscar a Dios porque está muerto, no puede creer, no puede arrepentirse, no puede salvarse a sí mismo, está inhabilitado para poder creer. Ese primer punto de la depravación total es compartida también por las iglesias arminianas. Todos están de acuerdo en ese primer punto, por eso que la doctrina de la depravación total o la corrupción total están de acuerdo. Sin embargo, el calvinismo, cuando presenta el arminianismo, señala que los arminianos no creen en la doctrina de la depravación total. Ese es el problema, porque algunos autores señalan que los arminianos creen que el pecado afectó físicamente, emocionalmente, pero no sentimentalmente también las emociones, pero no afectó la voluntad. Eso es lo que dicen algunos escritores cristianos. Cuando presentan o se refieren al arminianismo, pero leyendo a Jacobo Arminio, leyendo a Roger Olson y a otros arminianos, John Wesley, por ejemplo, todos sostienen exactamente lo mismo. El pecado afectó físicamente, emocionalmente, espiritualmente y afectó también la voluntad del ser humano. Por lo tanto, todos están muertos en delito de pecado, no pueden creer por sí mismos. La diferencia, hay una diferencia respecto a esta depravación total del calvinismo y arminianismo. El calvinismo señala que para solucionar el problema de la depravación total, Dios regenera al ser humano. Primero, antes de creer. Es decir, si consideramos la regeneración como parte de la salvación, diríamos, Dios salva para la fe, regenera para creer, porque la regeneración es antes de la fe. Tiene un nombre esto, la regeneración monergista. Sin embargo, el arminianismo, esta doctrina de la depravación total sostiene lo siguiente: la gracia de Dios se extiende a todos los seres humanos. Ese hombre que está muerto en delito y pecado, está en la depravación total, Dios le otorga la gracia, pero se lo otorga a todos, sin discriminación. Por lo tanto, todos ahora se le restaura el libre albedrío. Ahora todos pueden creer. Si pueden creer, no es por una naturaleza propia o por iniciativa propia, por una condición propia. Pueden creer porque Dios le ha restaurado el libre albedrío. La posibilidad de creer proviene de Dios por medio de la gracia preveniente. Si ellos creen y se arrepienten, Dios lo regenera. Y esto está basado en Juan capítulo 1, verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Aquellos que han creído y aquellos que han recibido al Señor Jesucristo. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no ha nacido por voluntad de carne, por voluntad de sangre, por voluntad de varón, sino de Dios. El calvinismo lo invierte. Primero Dios regenera para creer. En cambio, el arminianismo señala que para poder ser nacido de nuevo, para poder ser salvo, tiene que primero creer y arrepentirse. Pero si cree y se arrepiente, es por medio de la gracia preveniente. Si son regenerados, es por medio de la gracia regenerativa. Si sigue perseverando en la fe, es por medio de la gracia cooperante, la gracia subsiguiente, la gracia santificante. Esa es la diferencia entre el calvinismo y el arminianismo en ese punto de la depravación total. Otra enseñanza fundamental del calvinismo es la expiación limitada. Cristo murió solo por los escogidos, dio su vida solo por sus ovejas, no murió por toda la humanidad, murió solamente por aquellos que estaban predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser hijos de Dios. Y a los otros, por otras personas, no murió, solamente muere por un grupo, por los escogidos. Al parecer, cuando lee uno los documentos, los textos y los argumentos que presentan para indicar que Cristo no murió por todos, están viendo la sangre de Cristo en términos cuantitativos, me da la impresión, no en términos cualitativos. La sangre de Cristo es suficiente para salvar a todos, porque ellos dicen, si Cristo murió por
por todo el mundo y no todo el mundo se salva, entonces estaría perdiendo la sangre de Jesucristo. Ese es el argumento que emplean. Es un argumento lógico, un argumento humano, porque están viendo la sangre en términos cuantitativos y no cualitativos de que es suficiente para salvar a todos los seres humanos, pero solamente eficaz para aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Y si creen es por la gracia preveniente. En ese sentido, lo consideramos como no bíblico, porque la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, ama a todo el mundo. Amor es desear lo mejor de todo, de sus criaturas, lo mejor, lo más excelente, y entre ellos se encuentra la salvación. Dios quiere que todos sean salvos. Y lo dice también la Biblia. Cristo murió por todos y la gracia de Dios se extiende para salvación a todos los seres humanos. Eso es lo que menciona la palabra de Dios. Y el arminianismo señala que Cristo murió absolutamente por todos, porque se mira la muerte y la sangre de Jesucristo en términos de calidad, no de cantidad. Este- estos argumentos o estos puntos de vista propios del calvinismo proviene de la doctrina de la predestinación. El calvinismo señala la predestinación incondicional. Dios predestinó a los seres humanos desde antes de la fundación del mundo para perderse o para salvarse. Dios lo decretó, Dios lo ordenó así, de manera incondicional. No hay nada que el ser humano deba hacer para ser elegido de parte de Dios. El arminianismo, por otra parte, señala que el ser humano debe hacer algo para ser escogido de parte de Dios. La fe. La salvación es por medio de la fe. Uno de los principios protestantes es solo la fe en el Señor Jesucristo. El arminianismo también. El ser humano es escogido de parte de Dios solo por la fe en la persona del Señor Jesucristo. O por medio de la gracia, por medio de la presciencia de Dios, el conocimiento previo. Dios, sabiendo desde antes de la fundación del mundo quiénes ejercerían la fe por medio de la gracia preveniente, dejarían de resistir la gracia de Dios a estas personas que Dios vio de antemano, que creerían en Jesucristo. A estas personas Dios predestinó y lo eligió. Esto lo dice Pedro, también Romano, el apóstol Pablo dice, a lo que antes conoció, a estos también predestinó, a los que predestinó llamó, a los que llamó santificó y glorificó. La predestinación se basa en la presencia de Dios, el conocimiento previo. Algunos señalan que este término conocimiento previo se refiere a que Dios ama, los amó desde antes de la fundación del mundo. Pero Dios no puede amar si no conoce previamente. Ama porque lo ha visto y lo ha conocido. Por lo tanto, se sigue conservando el, el conocimiento previo de Dios. El hombre es responsable. Si se va al infierno, y él también toma la decisión de recibir o rechazar la oferta de la salvación. Algunos señalan, los calvinistas señalan que cuando nosotros indicamos que el hombre debe creer y el hombre debe arrepentirse, lo ven como una obra humana. Pero ¿cómo puede ser la fe una obra humana cuando es la antítesis de las obras? La Biblia enseña que hay que creer para arrepentirse, nunca considera la fe como una obra. Y además, Dios ha dado libre albedrío, ha restaurado el libre albedrío por medio de la gracia preveniente, ha capacitado al ser humano por medio de la gracia preveniente para que pueda creer. El contenido de la fe proviene de Dios, que es el Evangelio. La obra de la salvación lo ha provocado Dios y le ha procurado también, le ha persuadido a creer por medio del Espíritu Santo. Pero finalmente el que debe creer siempre es el ser humano. El ser humano es el que debe poner la fe en la persona del Señor Jesucristo. Pero solamente recibir. Cuando alguien recibe un regalo, por ejemplo, la acción de recibir el regalo no encierra ningún mérito. Simplemente la acción de recibir es recibir la gracia y el regalo que le están dando. En este caso, recibir la salvación que Dios le está otorgando a todas las personas, a toda la humanidad. La otra enseñanza fundamental del calvinismo, aparte de la elección incondicional, de la depravación total, la expiación limitada, es la gracia irresistible. Cuando Dios llama, el ser humano no se puede resistir. Cuando Dios lo regenera unilateralmente sin preguntarle porque se encuentra en un estado de defunción y de muerte.
En cambio, el arminianismo señala el otro punto más bíblico, porque la Biblia dice, en el caso de Esteban, cuando lo están apedreando a los judíos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo de Dios como los antepasados. Le está reprochando el Esteban a los judíos el de resistir al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es un término, es una persona, y en términos más técnicos se le denomina la gracia preveniente, el Espíritu de Dios, el que produce el querer como nacer por medio de su buena voluntad y el que convence de pecado, juicio y justicia. Y también en otro texto bíblico, los evangelios, dice a Jerusalén que quiso unir a todos los israelitas, a todo Jerusalén como una gallina reúne a sus polluelos, pero no quisiste. Es decir, los judíos son los que no quieren. No es Dios el que no quiere salvarlos. Dios lo quiere reunir a todos, pero son los judíos los que no quieren que sean acobijados en sus alas. Si lo aplicamos en el caso de la salvación, Dios quiere salvar a todos, pero no todos quieren salvarse, no todos quieren aceptar el regalo y la gracia de Dios. El calvinismo señala la gracia irresistible. El arminianismo, esta gracia se puede resistir. Y el ser humano lo resiste. Tiene la capacidad de resistir porque Dios mismo le ha devuelto esa capacidad de resistir. El último punto de diferencia entre el calvinismo y el arminianismo, el calvinismo señala que la salvación no se puede perder, porque Dios ha decretado que el hombre caiga, ha ordenado que el hombre caiga, ha provocado la caída, ha causado la caída, dicen otros autores del calvinismo. Luego, incondicionalmente ha determinado y ha creado algunos para salvación y otros lo ha ordenado para condenación. Unilateralmente regenera a unos y a otros no lo regenera. Y murió también por estas personas que a él ha determinado salvar, en ese sentido, naturalmente, como consecuencia lógica de esa estructura, de esa teoría. Algunos señalan que esta es una teoría filosófica con referencias bíblicas nada más. No se puede perder en ese sentido. Si lo mira usted así, no se puede perder. Por otra parte, en el arminianismo hay textos bíblicos que señalan que es imposible que aquellos que fueron iluminados, que gustaron el don celestial, que disfrutaron de los poderes del siglo venidero, que fueron participantes del Espíritu Santo de Dios, sean renovados otra vez para arrepentimiento. Habla acerca del pecado de la apostasía. Apostasía es negar la fe. Ese texto bíblico, el calvinismo lo interpreta como una persona que fue iluminada. El arminianismo señala que una persona que fue iluminada, que gustó del don celestial, habla de un verdadero y auténtico cristiano. Fue participante de los poderes del siglo venidero, se refiere a los poderes del Espíritu Santo, los poderes que vendrán en los últimos tiempos, poderes escatológicos, de los dones espirituales, que es salvo ya, ha experimentado el nuevo nacimiento, pero porque no ha perseverado en la fe, dejó de creer, entonces pierde todos los frutos de esa fe de estar en la persona del Señor Jesucristo. El arminianismo habla acerca de la seguridad de la salvación. Ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, nada los puede separar del amor que es en Cristo Jesús. Los que creen en Cristo tienen vida eterna, no irán a condenación, sino que han pasado de muerte a vida. En griego eso se encuentra en tiempo presente. Se podría traducir: los que están creyendo están teniendo vida eterna. Mientras crean, mientras tengan vida eterna, nada los puede separar de la mano de Cristo. Nada los puede separar de la mano de Dios, en tanto sigan creyendo. Pero ¿qué pasa si dejan de creer? Pierden todos los beneficios de la fe en la persona del Señor Jesucristo. La salvación está en una persona, en la confianza de uno en la persona de Jesucristo. Pero si alguien pierde la confianza, deja de creer en la persona de Jesucristo, comete apostasía, de acuerdo al libro de Hebreos, entonces pierde todos los resultados de estar en la persona del Señor Jesucristo. Es poco frecuente la apostasía, pero ocurre, y lo hemos visto también, personas que fueron creyentes, fueron pastores, evangelistas, y después se declaran ateos. Eso se llama apostasía, dejar de creer. El calvinismo dice fueron iluminados, pero no regenerados. Argumenta ese pasaje bíblico, pero en base a la teoría, al dogma
de la predestinación incondicional. Pero si lo vemos sin esos dogmas, sin esa estructura teológica o esa teoría filosófica, teológica, dicen algunos, solamente observando la Biblia, entonces llegaremos a la conclusión que una persona que realmente creyó, ha nacido de nuevo, puede dejar de creer y perder los resultados de estar y permanecer en la persona del Señor Jesucristo, que es la salvación. Esos son los puntos principales, fundamentales del calvinismo, los cuales el nuevo calvinismo adscribe. Qué interesante, mi hermano Pablo. Muchas gracias por definir cada concepto sobre los puntos del nuevo calvinismo. Bueno, ya las últimas dos preguntas. También quiero preguntarle sobre la herencia teológica de los pentecostales en Chile. ¿Cuál es la herencia teológica? ¿Podría usted darnos algunos antecedentes respecto a esta pregunta? El pentecostalismo mundial es plural, es diverso, es variado, heterogéneo. Sin embargo, confluyen en una característica fundamental o principal que es el bautismo con el Espíritu Santo. Y esto es posterior, diferente, subsecuente a la regeneración o la salvación. Eso es lo que quiere. Es decir, uno es la salvación y lo otro es un revestimiento de poder denominado bautismo con el Espíritu Santo, llenura o bautismo con el Espíritu Santo. Eso es uno, las doctrinas fundamentales. Lo otro, la acción, la vigencia y el fomentar los dones espirituales están vigentes. Y lo que nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles es normativo para los creyentes. El criterio para considerar normativo lo que se encuentra en el libro de los Hechos es si se repite más de una sola ocasión. El bautismo con el Espíritu Santo se repite más de una vez. Por lo tanto, eso es normativo. Las lenguas, profecías, sanidades, milagros se repiten más de una ocasión. Por lo tanto, eso es normativo para ser observado por todos los creyentes de todos los tiempos. Normativo es que esto es normal y una condición que debe enseñar y caracterizarse a la iglesia de todos los tiempos. Eso es lo fundamental. Esos tres elementos son fundamentales para considerarse dentro del marco del pentecostalismo. Con respecto a si el bautismo es por inmersión, por aspersión, adultos, niños, si es una organización episcopal, congregacional, representativa, hay una variedad impresionante de doctrinas respecto a eso. Con respecto al bautismo con el Espíritu Santo como una obra subsiguiente o posterior, proviene de John Wesley, de los movimientos de santidad, y principalmente John Wesley con un libro, La Perfección Cristiana. Señala que hay una obra, una segunda obra de gracia. Él lo entendió como santificación, los movimientos de santidad como santificación. Y el pentecostalismo como revestimiento de poder para darle poder a los creyentes para ser testigos del Señor Jesucristo. Proviene de ahí, de John Wesley. John Wesley entonces, los movimientos de santidad, los metodistas, otros movimientos pietistas, puritanos, entre otros, son la influencia, las raíces del pentecostalismo mundial. En Chile no hace la excepción. En Chile, sin embargo, viene no tanto de una pluralidad de denominaciones, porque en las asambleas de Dios, iglesias de Dios, hay bautistas, metodistas, movimientos de santidad, presbiterianos, entre otros. Una pluralidad de denominaciones en rica herencia y tradiciones y culturas internas de cada una de las denominaciones. Pero en Chile proviene de John Wesley, del metodismo, de Willy Hoover, de las iglesias chilenas, de Willy Hoover. Willy Hoover era arminiano, era wesleyano, y de hecho en el año 1902, cuando comienzan las manifestaciones espirituales, interpreta esas manifestaciones desde el punto de vista wesleyano, como una entera santificación. Y después, gracias a la influencia que va a tener con la esposa, con los escritos de lo que ocurre en la India, lo va a interpretar esa misma experiencia como el bautismo pentecostal, subsiguiente, diferente a, a la regeneración o la salvación. Y él dice en su libro, La historia del pentecostalismo en Chile,
que es fiel a las enseñanzas de John Wesley, que se atengan a los sermones y a la enseñanza de John Wesley, a la Biblia y de John Wesley. John Wesley correcto. era arminiano. De hecho, él fue el mejor expositor del arminianismo y publicó o fundó una revista, El Arminiano, con la finalidad de contrarrestar las enseñanzas del calvinismo. El arminianismo, cuando se aplica, es mucho más efectivo que el calvinismo, y eso hay que estar de acuerdo. Y eso se puede verificar. Las iglesias más grandes, que se han extendido a través de toda la tierra, son arminianas, como las asambleas de Dios que se ha extendido a través de todas partes del mundo. Por una razón, por una razón teológica. La teología, la doctrina, el dogma que uno tenga, repercute o, o influye en el comportamiento de los creyentes. Si yo soy calvinista, un convencido calvinista, un consecuente y coherente con el calvinismo, entonces yo voy a ir a predicar a la calle, supongamos que no es frecuente esto, y una persona se me acerca y me dice, Dios me ama. Si yo soy calvinista, consecuente, no voy a estar seguro si Dios realmente ama a esta persona. Porque ellos dicen, amor no ama a todos igual. Algunos ama de un modo y otros ama de otro modo. Supongamos que hablamos de la salvación. ¿Dios me ama para salvarme? Me pregunta a mí, yo, ¿qué le voy a responder? Si Dios te ama, pero ¿en qué sentido? Dios lo ama en un sentido natural, pero no lo quiere salvar. ¿Qué tipo de amor es ese? John Wesley le dice, ese es un amor que a uno le congela la sangre, decía John Wesley con respecto a ese amor de la gracia común. Porque esa persona que está frente de mí, yo puedo ver, yo puedo decir, quizás él sea un escogido para la perdición, quizás sea un réprobo, quizás sea un Esaú y no es un Jacob. Yo no voy a poder decirle con sinceridad a esa persona si Dios lo ama o no, porque quizás Dios lo odia, lo aborrece, porque es un réprobo y le muestra la gracia común para hacerlo doblemente más condenable todavía. Y si yo le presento el Evangelio y resulta que es un réprobo, lo hago más condenable del infierno todavía. En cambio, si creo la doctrina arminiana de que Dios ama a todos, no hace excepción de personas, murió por todos, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, entonces yo le digo, claro, Dios te ama, te quiere salvar, murió por ti. En cambio, el calvinismo no puede decir eso, no puede estar seguro. Lo puede decir, pero no está seguro, porque puede mentir. Quizás, quizás mentí. Y si yo oro por ella, por la salvación, y resulta que es un réprobo y Dios lo determinó que se perdiera, yo estaría orando en contra de la voluntad soberana de Dios. Yo puedo orar por esa persona, que el Señor le dé la gracia, el don de arrepentimiento, el don de la fe. Y no voy a estar orando en mi conciencia en contra de la voluntad de Dios, sino que voy a estar orando a favor de la voluntad de Dios, porque quiere que todos sean salvos. ¿Qué motivación mejor es esa para la evangelización? Yo voy a las calles y a todo el mundo le predico. Dios le ama a todos, quiere que todos se salven, todos tienen la oportunidad. Dios no hace excepción de personas. Todos los que creen y se arrepientan por medio de la gracia de Dios se pueden salvar si creen. No le voy a estar mintiendo, no le voy a estar engañando. Tampoco me voy a estar engañando a mí mismo. Repercute en la evangelización, en las misiones también. No es algo superficial el tener una doctrina u otra. Influye en la evangelización, el comportamiento de un creyente. Si me dice Dios que ame a mis enemigos, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque mi modelo es Él. Pero resulta que si lo veo desde el punto de vista calvinista, Él no ama a todos, sino que a algunos aborrece, a los Esaú lo aborrece y a los Jacob los ama. Por lo tanto, ¿cómo yo puedo hacer algo que ni siquiera Dios mismo hace?
porque Dios nos Pon ama a entre todos, paréntesis, ¿sí? pon entre paréntesis, mi hermano Pablo, eh, entonces sería a Jacob Arminio ama y a Esaú lo aborrece. No, Así es, sí, así es. Así no, es el tema es, eh, claro, usted decía una gran verdad, imagínese predicar en la calle y decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya, supongamos que esa alma viene a Cristo y se arrepiente y hace su confesión de fe. Voy a tener que llamarlo en privado y decirle, oiga amigo, sabe, mire, todo lo que le dije y con las palabras que el Espíritu Santo lo convenció a usted, pero tengo que informarle una cosa, no es tan así, porque hay un grupo determinado para salvación y otro grupo determinado para perdición. ¿Qué me diría la persona? Y me diría, ¿yo en cuál estoy? No sé. Entonces, completamente absurdo y lógico. Se trata de una reinterpretación de las escrituras. No, no está entonces, desde el punto de vista calvinista, en ese aspecto, no está la palabra al alcance de todo entendimiento cuando está abierta a todo entendimiento. He conocido muchas personas a lo largo y ancho de mi país y fuera del país, gente que carece a lo mejor de conocimiento, de ciencia, de sabiduría inclusive, pero en su humildad se han encontrado con Dios. Entonces, completamente ilógico, mi hermano amado, el asunto. Sabemos que ya tenemos el tiempo medio limitado, entonces entendemos que nuestra herencia pentecostal definitivamente proviene de Juan Wesley, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya? Correcto. Y también, usted Como, mencionó también como el consecuencia reverendo natural de las doctrinas arminianas. Como consecuencia de la natural, porque doctrina arminiana. Wesley fue el que promovió las doctrinas arminianas, el más famoso, el mejor promotor dentro de los evangélicos. Correcto. Y la última pregunta para ya ir finalizando esta tremenda entrevista, mi hermano Pablo. ¿Qué podemos hacer para no perder nuestra herencia pentecostal? Enseñarla, primero, estudiarla. Eso es lo primero, estudiarla. Adquirir los libros que se han publicado. Por ejemplo, este libro es muy importante, Historia del Avivamiento Pentecostal en Chile, de Willy Hoover. Aquí está la historia de las iglesias pentecostales de Chile. Cada pastor que dirige una iglesia pentecostal, cada encargado de obra, cada evangelista, cada predicador, cada líder de jóvenes o que está a cargo de un grupo dentro de la iglesia, tiene como responsabilidad ministerial, por su responsabilidad y cargo eclesiástico, conocer la historia de su iglesia local, de la iglesia local, universal también, por supuesto, pero de la iglesia local es muy importante porque Dios lo dejó a usted en una iglesia local. Tiene que estudiar la historia de su iglesia, de su denominación. No con un espíritu sectario, sino por responsabilidades ministeriales porque usted sirve en una iglesia local. Del mismo modo como se estudia en los colegios la historia de Chile, por responsabilidades nacionales, académicas, también por responsabilidades denominacionales, eclesiásticas, se debe estudiar la historia de la iglesia pentecostal. Aquí hay otro libro que no se logra ver bien. Ahí está. Sí, Raíces Mm, Pentecostales de Chile. correcto. Ellos son el otro libro con los cuales se pueden estudiar de Alice Rasmussen y de Ann Helland. Son los autores de este libro. Esto es muy difícil encontrarlo, pero si va a Se puede alguna, encontrar. en alguna biblioteca, por ejemplo, lo puede encontrar. El Fuego y la Nieve también, otro libro importante para entender la historia del pentecostalismo en Chile. Estos son algunos físicos, hay muchos más todavía, por supuesto, pero estos son algunos para entender el origen, la historia de las iglesias pentecostales de Chile. Es responsabilidad de todos los que están a cargo de iglesias conocer la historia de su propia denominación, de la Metodista Pentecostal, Evangélica Pentecostal, Ejército Evangélico de Chile, la Misión Iglesia del Señor, Corporación Iglesia del Señor,
Iglesia del Señor Apostólica, todas las iglesias deben conocer. Es por responsabilidad ministerial, eclesiástica, sus raíces, con la finalidad de tener una identidad, porque no podemos ser híbridos, no podemos tener una ambigüedad. Tenemos que saber fue nuestro pasado para entender nuestro presente y de esa manera proyectarnos hacia el futuro, porque si no, vamos a hacer algo híbrido, algo indefinido. Tenemos que definirnos en cuanto a lo que realmente somos como institución eclesiástica. No quiero decir esto que promoviendo el sectarismo, porque todos somos cristianos, somos bíblicos, tenemos las doctrinas fundamentales, pero también considere que servimos en iglesias locales y debemos contribuir a esa iglesia local, no destruirla. Si somos de una línea, de una tradición, no podemos introducir otra cultura dentro de nuestras iglesias. De lo contrario, va a sembrar división como lo está causando el neocalvinismo actualmente en las iglesias pentecostales de toda América Latina.